Bueno, en realidad estamos hablando de un término que, como otros muchos términos, tiene como principal objetivo darse a conocer, dar a conocer una realidad. Y cuando se empezó a hablar del Big Data y se empezó a utilizar en los medios de comunicación y se empezó a popularizar, todo el mundo atendió al hecho de que tenía que ver con algo grande, ¿no? Muchos datos, grandes bases de datos. Y esto, como digo, ayudó mucho a la popularización del concepto, pero no es exactamente la versión más acertada de la realidad, no es lo más correcto. Cuando hablamos de Big Data, en realidad hablamos de cosas diferentes. Por una parte, de un tipo de dato, que tiene tres características básicas. La primera de ellas es que tiene un gran volumen, es una gran cantidad de datos, esto es correcto, pero en segundo lugar, y en igualdad de importancia, es un tipo de dato que se produce a una gran velocidad. Y en tercer lugar, un tipo de dato que tiene una gran variedad de formatos, que pueden ir desde una foto a un texto, a un vídeo. Entonces, en la literatura se empezó a hablar de las tres Vs: velocidad, volumen, variedad. Pero en realidad el Big Data tiene otra dimensión que es igualmente importante, que tiene que ver con todas las técnicas y las herramientas que se han generado para poder aprovechar ese manantial de información. Es decir, todas las herramientas y técnicas que hemos sido capaces de desarrollar para aprovechar una cantidad de información que no está pensada para ser la base de la investigación. Esos datos, los datos que tienen las tres Vs, son datos recogidos a través de dispositivos electrónicos que no están pensados para la investigación. Entonces el Big Data es un conjunto de datos que cumplen tres características: velocidad, volumen y variedad, un conjunto de técnicas para sacar partido a unos datos que no están pensados para la investigación. Los Big Data son una fuente más de información que tenemos a nuestra disposición, de la misma forma que tenemos otras fuentes de información. Las metodologías, al final, son herramientas que median entre el individuo, el investigador en este caso, y la realidad. Tenemos técnicas de encuestas cuantitativas, tenemos técnicas cualitativas. La Big Data es otro tipo de técnicas, es otra forma de tamizar el mundo que nos rodea. Y la promesa fundamental, y por lo que es tan importante para los científicos sociales y para los comunicadores y comunicadoras en particular, es porque se supone que este tipo de datos nos ofrece una perspectiva de la realidad que otras metodologías no nos ofrecen. ¿Por qué? Fundamentalmente porque, a diferencia de otro tipo de técnicas, en el Big Data hay menos intervención del investigador. En las técnicas basadas en encuesta hay un señor o una señora que va a su casa a hacer una entrevista y le va a hacer una serie de preguntas que usted va a responder. Con el Big Data, por ejemplo, lo que se produce en redes sociales, el investigador está observando a una persona que está interactuando en un espacio mucho más natural. Por lo tanto, no hay una intervención tan directa como la que hay con otro tipo de técnicas. ¿Qué supone esto? Bueno, esto supone que estamos acercándonos al comportamiento social de una forma menos invasiva. Esto, en principio, era la idea original. Es verdad que la sociedad reacciona muy rápido y empiezan a emerger fenómenos de usuarios de redes sociales que tienen una intención clara y muy instrumental de modificar los procesos de comunicación. Y esto, evidentemente, adultera el proceso. El Big Data tiene que ver fundamentalmente con huellas que dejamos en dispositivos electrónicos. Y tendemos a pensar que el Big Data tiene que ver con las redes sociales y con las cosas que decimos en el WhatsApp y tal, pero Big Data también tiene que ver con la grabación que los monitores y las cámaras producen cuando vamos con nuestro coche, o la transacción bancaria que dejamos grabada cuando sacamos dinero, por ejemplo, yo, español, ahora en Perú, en un cajero automático. Es decir, el Big Data tiene un rango muy amplio de fuentes de captación de la información. Es verdad que a los científicos y las científicas sociales nos interesan especialmente un tipo de Big Data que viene fundamentalmente de las redes sociales, de espacios en los que se produce comunicación entre personas. Es una pregunta que parece sencilla de responder, pero tiene una gran complicación, porque en realidad en eso consiste la ciencia, en tener capacidad para analizar los datos del mundo que nos rodea. La cuestión, como decía antes, tiene que ver con hasta qué punto somos capaces de sacarle el mayor partido a este tipo de nuevos datos que llamamos Big Data. Y es difícil porque a diferencia de las técnicas tradicionales,
el Big Data no ha sido diseñado para la investigación. Y pongo un ejemplo muy sencillo. Si yo quiero hacer una investigación basada en una encuesta, eso es un instrumento de medición de la realidad, de análisis de generación de datos, esa herramienta yo la diseño es profeso para conocer algo. Por ejemplo, quiero conocer la opinión de los peruanos y las peruanas sobre el desarrollo urbanístico de la ciudad de Lima. Pues hago mi instrumento, recojo los datos, hago una muestra de los proporcional y representativa de los limeños y les pregunto. Sin embargo, los datos que estamos utilizando para la investigación con Big Data no tienen esas características, es decir, no han sido pensados previamente por un investigador y estructurados de forma que podamos generarle y sacarle partido. Entonces esto genera grandes desafíos que no siempre son resueltos de forma satisfactoria, pero que incluso sin haber resuelto de forma totalmente satisfactoria esos desafíos, nos están ayudando a comprender muchos procesos que antes eran bastante, o al menos quedaban ocultos. Quisiera ser optimista al responder esta pregunta, pero no lo voy a ser porque no quiero mentir, y esa es la verdad. Cuando se empezó a hablar de lo que supondría las redes sociales, bueno, Internet en particular y las redes sociales en general, cuando se empezó a hablar de esto, había como una cierta tendencia al ciberoptimismo, ¿no? A pensar que estos espacios de interacción social como las redes iban a generar una especie de nueva ágora donde los ciudadanos iban a ser abiertos, dialogantes, racionales e inclusivos y pues no parece que por ahí vayan exactamente los tiros. Creo que por mucho que las tecnologías se desarrollen y tengamos tecnologías nuevas y tan potentes como las que tenemos ahora, la naturaleza humana sigue persistentemente siendo como es y algunas veces preferimos el enfrentamiento y la descalificación más que el diálogo. Y creo que una de las cosas que más me resultan interesantes y tristes de investigar datos de redes sociales es que lejos de la racionalidad y del discurso pausado y reflexivo, estamos cada vez más en un mundo en el que el insulto, el desprestigio, la posverdad, el emotivismo y la descalificación están a la orden del día. Las redes sociales pueden ser o no pueden ser Big Data. En realidad, no depende tanto del volumen de datos, porque podemos hacer un análisis de redes sociales en el que no haya una gran cantidad de datos. Lo importante es utilizar las herramientas que nos permiten sacarle partido a esos datos. Por ejemplo, podemos hacer una investigación en la que el número de datos sea relativamente reducido, pero la complejidad del tratamiento de datos sea muy grande porque tiene mucha variedad de datos o porque están siendo producidos a una gran velocidad. La cuestión con todo esto tiene que ver con las tres Vs, sean estas individualmente, mucho volumen, poca variedad o poca velocidad, o mucha velocidad con poco volumen y poca, o incluso con las tres, porque puede darse el caso que tengas muchos datos con mucha variedad de formatos y que han sido producidos a una gran velocidad. Creo que para la comunicación cada vez más son las redes sociales la fuente fundamental de datos. El problema con este tipo de fuentes, que también es una cosa que es importante mencionar, es que a diferencia de las fuentes de datos tradicionales que utilizamos para la comunicación, por ejemplo para la opinión pública o la medición de la opinión pública, que eran datos producidos generalmente por instituciones de investigación o por instituciones públicas, como el gobierno de un país, el Big Data es producido por empresas privadas generalmente, y en muchos casos el problema es un problema de acceso a esos datos. No siempre tenemos a nuestra disposición esa información, con lo cual generamos una sociedad en la que la opinión de los ciudadanos es más fácilmente analizable desde el ángulo de una empresa que es la propietaria del dato, que desde las instituciones que generan investigación y por lo tanto conocimiento. No hace falta que sean muchos datos. Podemos trabajar con 500 datos, con 500 unidades de medida y ser Big Data, porque sean muy variados o porque tenemos que recogerlos en 35 segundos. Se pueden analizar cuantitativamente cuando lo has descargado y tratado previamente de una forma computacional. El tratamiento analítico puede ser cualitativo, pero el dato con el que estamos trabajando es un dato con una naturaleza cuantitativa, su descarga y
Depuración, tratamiento, tiene previamente una fase necesariamente cuantitativa. Lo primero es la descarga del dato, que como digo aquí hay una serie de problemáticas que tienen que ver con dónde están los datos y hasta qué punto esos datos son disponibles para el investigador. En muchos casos no puedes, es decir, no están disponibles para el investigador. Esto implica que haya una sobrecarga de análisis, por ejemplo, de la red social Twitter, porque es una red social que permite la descarga de datos, y un ocultamiento de los procesos de comunicación en otras redes, como por ejemplo puede ser WhatsApp. El primer paso es la descarga del dato. Pero a diferencia de otras fuentes, la descarga de los Big Data implica que tienes una cantidad de información enorme. Y mucha de esa información no te es útil, no la necesitas, es ruido. Yo siempre pongo aquí el ejemplo de cuando empecé a trabajar con los Big Data en redes sociales, quería descargar información sobre el partido político español Podemos. Y claro, cuando tú descargas información sobre Podemos, evidentemente descargas información sobre el partido Podemos, pero todos los usos de la palabra Podemos, con lo cual ahí tienes una cantidad de información que tú no necesitas enorme. La primera fase es la descarga del dato, la segunda fase es la depuración del dato, es decir, quedarte con una base de datos que realmente contenga la información que tú necesitas analizar. Una vez que tienes eso, digamos que entras en la fase de análisis, para lo cual hay una serie de herramientas informáticas con un cierto grado de dificultad de manejo. Después del análisis, lo normal es la visualización, es decir, la capacidad que también te ofrecen algunas herramientas de Big Data para que la información quede reflejada de una forma que sea muy intuitiva, como por ejemplo cuando vemos en medios de comunicación nubes de colores en las que aparecen distintas comunidades, y una vez que tienes la visualización y el análisis, está la interpretación. Y esto es muy importante detenernos aquí en la interpretación porque sucede mucho que los compañeros y compañeras de las áreas de computación realizan análisis de Big Data sobre fenómenos sociales y son análisis estupendos, pero a la hora de la interpretación siempre hace falta el científico o la científica social. Siendo honesto, yo tengo la sensación de que la diversidad de datos y la riqueza de herramientas algunas veces te permiten conseguir el resultado que tú esperas que vaya a salir. Y esto no es ilegítimo en términos metodológicos, pero sí es deshonesto en términos éticos. Creo que uno tiene que ser capaz de estandarizar en la mayor medida posible los procesos de análisis con Big Data, porque la posibilidad de manejar los datos es mayor que con otras técnicas. Jamás. Toda unidad de medida tiene una preconcepción humana, el dato puro no existe. De hecho, la propia concepción del número tiene una connotación social e ideológica. El dato puro no existe, eso, como nada puro existe en nuestras vidas, la verdad. Bueno, las que todo el mundo menciona tienen que ver con el acceso a información de un carácter muy personal. Y es verdad que aquí hay poca reglamentación, en muchos países del mundo hay poca reglamentación que protejan al usuario de redes sociales, como por ejemplo el derecho al olvido. Quiero decir que una cosa que yo puse en el 2015 en redes sociales, eso pueda yo pedir que desaparezca, ¿no? También el hecho de que gracias a las técnicas que manejamos en grupos de investigación como el que yo represento, realmente podemos saber demasiadas cosas sobre los usuarios. Digamos que hay una dimensión de ética que tiene que ver con la deontología, con ser éticamente respetuosos con la fuente de la información, pero después a mí me interesa casi más la dimensión ética del investigador, es decir, ser personas que realmente estén respetando el proceso de investigación como debe seguirse. Y esto no siempre sucede, y sucede menos con el Big Data que con otras técnicas anteriores.